Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. El día de hoy vamos a preparar este delicioso espagueti de calabaza con carne en salsa marinara. Tenemos una calabaza, pimienta y aceite de oliva. Y para que sea mucho más fácil partirla por la mitad, le vamos a hacer con mucho cuidado unos hoyitos así con un cuchillo para poderla meter al microondas. Y la vamos a meter al microondas por 3 minutos. Esto hace que se haga más suave a la hora de partirla. Y luego a las dos partes con una cuchara le vamos a quitar todas las semillas que trae en medio. Y ya que están limpias, le vamos a poner aceite de oliva. Puede ser con una brochita o con la mano. Y luego le vamos a poner un poco de pimienta al gusto. Y las ponemos en una bandeja o charola para horno. Le puedes poner abajo papel pergamino o un tapetito de silicona como este y las vamos a poner boca abajo y van al horno a 350 grados Fahrenheit de 30 a 40 minutos según el tamaño. Y mientras salen del horno, en un sartén ponemos aceite de oliva y vamos a preparar la carne. Primero vamos a poner un ajo picadito y un cuarto de cebolla también finamente picada. Y ya que se dore bien el ajo y la cebolla y veamos que está suave y transparente, le vamos a agregar la carne molida. Estos son 300 gramos, puede ser carne molida de pavo o de res. Esta carne es de res y yo te recomiendo que por esta ocasión lo hagas así porque queda delicioso. Y la vamos a sazonar con sal, y pimienta al gusto. Y vamos a guisar la carne hasta que quede bien cocida. Yo me ayudo de un machacador para separar la carne y que no vayan a quedar como bolas grandes de carne molida. Y ya que esté bien doradita la carne, entonces le vamos a agregar una salsa marinara como esta. Esta salsa la compro porque es la que tiene menos carbohidratos y azúcar. Así que si estás en dieta keto, revisa bien la salsa que vayas a comprar. Ahora la sazonamos con albahaca, un cuarto de cucharadita. Es todo lo que necesita la carne. La salsa ya trae muy buen sabor y la albahaca todavía le da aún mejor sabor. Y solo lo dejamos unos minutitos a que hierva un poco. La calabaza ya está, la sacamos del horno y la vamos a raspar con un tenedor para formar el espagueti. Pero aquí mismo se va a quedar, así que van a ser como unos botecitos donde vamos a comer el espagueti. Ya que esté bien raspado, como está bien caliente, le ponemos un poquito de mantequilla, se va a derretir ahí
Y también le vamos a agregar, para que le dé más sabor, queso cheddar amarillo. Solamente un poco y mezclamos para que con el calor se vaya derritiendo el queso. Y luego le ponemos un poco de sal. Y exactamente lo mismo vamos a hacer con la otra mitad. Un cuadrito de mantequilla y queso cheddar amarillo. Y ya por último le agregamos la carne molida. Esto va a quedar deli deli. Los 300 gramos de carne, así tal cual, divídelos entre las dos calabazas. Se ve mucho, pero en realidad no lo es, porque cuando estés comiendo vas a estar rascándole todavía calabaza, entonces está perfecto la cantidad de carne. Y al final le vamos a poner queso mozzarella rallado. Bastantito queso para que ahorita que lo metamos al horno se derrita y quede delicioso. Nada más la vamos a meter al horno mientras se derrite el queso, porque esto ya todo está caliente. Y ahora viene la parte que más me gusta, que es probar. ¿Cómo te explico que está delicioso? Parece espagueti con carne. Tienes que probarla, tienes que hacerla, es fácil de hacer. Aquí te voy a dejar la lista de los ingredientes para que tú también la prepares y la disfrutes. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye 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 bye.